Charlando se entiende la gente. La entrevista en 14 bis. Continuamos acá en 14 bis. Le agradecemos a Ramiro Manini. Él es asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación. Es el sindicato que reúne a los trabajadores de delivery, al personal que trabajó a destajo en la pandemia y que de alguna manera es un sector que se metió en el debate de la campaña electoral porque tanto Javier Milei como Sergio Massa tienen propuestas para este sector, así que nos interesa saber cuál es la postura. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, bienvenido a 14 bis. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por invitarnos. Ramiro, a ver, tengo entendido que tuvieron hace unos días una reunión con Sergio Massa donde les prometió un proyecto de ley en el que, de alguna manera, el sector de ustedes iba a comenzar a tener algunos derechos que hoy no tienen. Quería que me cuentes un poco de eso y que me cuentes sobre todo cuál es la situación actual de los casi 600.000 repartidores que tengo entendido que hay en la Argentina. Dale, te cuento. En primer lugar, Sergio Massa no se reunió con nosotros, con el sindicato, sino que para mí hizo más bien un evento de campaña electoral, digamos. No sé con qué repartidores se habrá reunido o qué representatividad pueden tener, pero con nosotros en ningún momento se contactó ninguna persona ni del gobierno ni de la campaña de Sergio Massa para hacer ningún tipo de anuncio ni de consulta. Eso en primer lugar lo quería dejar claro. Buenísima la aclaración porque Sergio Massa suele hacer esas cosas. Los políticos suelen hacer esas cosas. Lo eximo a Massa de total responsabilidad. Pero me interesa conocer cuál es la situación actual de ustedes. Sí, obvio. Nosotros venimos laburando con el sindicato ya desde la pandemia, desde el 2020, venimos construyendo esta organización. La situación de los repartidores es muy mala. Nosotros tenemos contabilizados como trabajadores de reparto por aplicación unos 60.000 o 80.000 trabajadores, obviamente el número es muy fluctuante. La situación es muy grave. Los compañeros que lo tienen como principal actividad suelen repartir más de 60 horas por semana para ganar menos de 300.000 pesos. Estamos hablando de jornadas laborales que son altísimas, extenuantes al aire libre y que violan cualquier tipo de regulación laboral que en Argentina establece que la semana laboral es de 40 o 48 horas. Entonces tenemos compañeros que están realmente ganando muy poco y encima teniendo que hacerse cargo de su moto, de su bicicleta, del celular y trabajando 60 o 70 horas por semana. Imagínate, se trabajan 6 días por semana, 12 horas, incluso a veces semanas completas, realmente por salarios que son, por ingresos, mejor dicho, que son muy malos y sin ningún tipo de derecho laboral, sin derecho a vacaciones, a jubilación, bueno, a RT, que fue lo que la promesa de campaña de Sergio Massa. El universo de 60, 80.000 personas, ¿es solamente en Ciudad de Buenos Aires o en todo el país? Todo el país. Ese es el número que tenemos nosotros según las últimas investigaciones. De todas formas, como es un sector que vive en la informalidad, obviamente este número puede variar porque efectivamente no hay ningún registro, ninguna contabilización y las empresas no pagan impuestos ni cargas patronales ni nada por el estilo por los trabajadores que tienen de repartiendo para ellos. Y esos 300.000 pesos por estas 60 horas por semana, eso lo abonan las empresas. No quiero poner nombres propios, pero eso corre por cuenta de las empresas y las propinas es un adicional que supongo que engordará apenas esos 300.000 pesos, nada más. Sí, exacto. Las propinas se cuentan aparte, aunque también hay muchas denuncias de que los repartidores, cuando los usuarios otorgan propinas a través de la aplicación, realmente no tienen ningún control de si efectivamente la empresa les transfiere la totalidad de esas propinas, ¿no? Eso es una denuncia que los compañeros hacen todo el tiempo. Pero sí, efectivamente, ver, los 300.000 pesos eso que contás, Ramiro, sí. eso que contás, Ramiro, es interesante porque, no sé, me pasó de hecho el otro día a mí cuando yo recurro a hacer pedidos no sé, de delivery, de comidas, y te da la opción de poner la propina ahí. Es interesante esto que contás, que no tienen control si es que efectivamente llega al bolsillo del trabajador o no. Para el que nos esté escuchando y que en vez de ponerlo por ahí por la aplicación, quizás es mejor darle el efectivo al repartidor, ¿no? Sí, totalmente, porque aparte, incluso si la empresa deposita la totalidad de la propina, siempre los depósitos se tardan 2 semanas o incluso un mes
mientras estamos en un país altamente inflacionario, bueno, es mucho mejor que los repartidores puedan utilizar su dinero en vez de que lo esté manejando una empresa, ¿no? Ramiro, ¿y cuál es el deseo de ustedes como sindicato y como organización que nuclea a estos 60.000 repartidores? ¿Cómo les gustaría ser reconocidos ante la legislación laboral, ¿no? Porque es un trabajo particular, pero tiene también en su momento, que acá viene como parte de la pregunta, en su momento había habido un proyecto impulsado por el oficialismo que daba la sensación de que estaba por salir. El ministro de Trabajo en ese momento era Claudio Moroni, y de un día para el otro se pinchó. Incluso se hablaba de un sistema muy parecido al de las empleadas domésticas, al de empleadas de casas particulares. ¿Cuál es el mejor sistema dentro de la legislación laboral en el que ustedes se sentirían más cómodos? Bueno, en primer lugar, por lo que queremos conseguir nosotros en corto plazo, lo que peleamos es por el reconocimiento del sindicato. Nosotros hoy en día tenemos miles de afiliados, pero todavía no tenemos el reconocimiento del Ministerio de Trabajo. Eso es lo primero que quiero decir, porque siempre que se hacen promesas de campaña y demás, nosotros lo primero por lo que pelean los trabajadores organizados es porque se reconozca su organización gremial, porque es la principal herramienta que tienen los trabajadores para pelear por sus derechos. Y por más que existan leyes en Argentina, si no hay organizaciones sindicales que las hagan cumplir, esas leyes son papel mojado. Eso es un poco una cosa que saben todos los trabajadores de la Argentina. Entonces es la primer pelea fundamental que nosotros tenemos, el reconocimiento. Y en segundo lugar, nosotros peleamos por el pleno reconocimiento de los derechos laborales bajo la ley de contrato de trabajo. Nosotros entendemos que puede parecer novedosa esta actividad que hacen los repartidores, pero en realidad es una actividad laboral bajo este sistema como es cualquier otra, solo que las empresas se escudan en la novedad, en las aplicaciones y en que tienen muchos mecanismos para evadir la ley, se escudan en eso para efectivamente no cumplir con las leyes laborales y crear un modelo de negocios que funciona alrededor de negar justamente los derechos laborales. Nosotros entendemos que el reparto por aplicación puede ser un trabajo como cualquier otro, con las diferencias que tiene el empleo metalúrgico, digamos, con el empleo de comercio, bueno, también el reparto por aplicación. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en un proyecto de convenio colectivo de trabajo, pero siempre bajo la ley de contrato de trabajo. Nosotros somos muy escépticos con lo que son las leyes y los estatutos particulares para repartidores, porque entendemos que en general ese tipo de legislaciones lo que hacen es consagrar la existencia de trabajadores de segunda. Y nosotros entendemos que los trabajadores de reparto no queremos ser trabajadores en blanco de segunda, sino que queremos ser trabajadores en blanco, como cualquier otro trabajador de la Argentina, con los plenos derechos laborales que reconoce la ley, y entendemos que la actividad lo permite y que es solamente la codicia de estas empresas que se quieren hacer millonarias a costa de nuestros derechos, y que esto además es un modelo mundial, no es una cosa que pase solamente en Argentina, ¿no? Se me abrió un interrogante y creo que también se había dado en el debate en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires cuando se trató un proyecto similar, ¿no? Que, digo yo, entonces, así como lo pusiste vos, que habría trabajadores de primera y de segunda categoría, digo, también acá hay empresas de primera y segunda y con privilegios, porque puede cualquier empresa que tenga todo su personal contratado bajo la de la ley, podría decir, che, pero ¿por qué las empresas de reparto no los tienen así? ¿Es una cosa así o no? Sí, exactamente. Ahí es donde nosotros también tenemos una exigencia muy fuerte al gobierno, ¿no? Porque nosotros al gobierno le exigimos el reconocimiento del sindicato y a la empresa le exigimos los derechos. Pero también el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley de contrato de trabajo. Un primer paso en ese sentido fueron las multas que se cobraron en la provincia de Buenos Aires el año pasado, y ahora la FIP está planteando una serie de multas a estas empresas, pero no alcanza. La verdad es que hay que mover todo el aparato del Ministerio de Trabajo, de la FIP, para que se constate que efectivamente hay decenas de miles de trabajadores que están llevando adelante su actividad sin derechos, sin cumplir las leyes, y las empresas las tienen que cumplir, y eso los tiene que obligar el gobierno. Y efectivamente me parece que claramente hay cierta flexibilidad del gobierno con estas empresas. Sí, totalmente. Y en ese sentido también entendemos que todavía no se haya reconocido nuestro sindicato, ¿no? Tiene que ver con los intereses de estas empresas que justamente basan su modelo en que los trabajadores estén atomizados, que estén como individuos. Y nosotros buscamos romper eso. Nosotros buscamos, con el colectivo de trabajadores, justamente pelear por lo contrario, por la organización colectiva. Que es en un punto va en el sentido opuesto a la filosofía, digamos, que tienen estas empresas que para explotar a sus trabajadores buscan individualizarlos, atomizarlos, ir con el discurso de que uno es su propio jefe,
cuando en realidad es un trabajador súper explotado. Ramiro, ustedes dentro de ese universo de 60.000, 80.000 trabajadores que tienen nucleados ahí, no nucleados en el sindicato, pero que sí que tienen la mira, que se dedican a esta actividad. ¿Cuántos extranjeros hay? Porque se dio como un boom de llegada de venezolanos, de colombianos, que encontraron en esto una salida laboral urgente y más en pandemia. ¿Cuánto de ese universo total son extranjeros hoy? Bueno, esto fue cambiando mucho a lo largo de los años. Antes de la pandemia, más de la mitad de los trabajadores de reparto por aplicación eran extranjeros. Hoy ese número es muchísimo menor porque se llenó de trabajadores argentinos y argentinas que están dedicándose a esta actividad. Así que más del 70% probablemente en este momento son ciudadanos argentinos, aunque obviamente el sindicato agrupa a todos los trabajadores de reparto, sean de la nacionalidad que sea, ¿no? Otra foto más de la crisis, ¿no? Que de esos también se haya incrementado la cantidad de argentinos, ¿no? Y sí, totalmente. Bueno, también de ahí el impulso que le dio el sindicato, ¿no? De todo este ingreso de nuevos trabajadores que se empezaron a organizar a partir de la pandemia, justamente. Y en la contienda electoral, ¿cómo se paran ustedes? Porque hubo muchos de los repartidores que a través de sus redes sociales o incluso hasta hubo alguna movilización o manifestación en una plaza, le dieron su apoyo a Javier Milei. ¿Tiene una posición tomada el sindicato sobre esto, sobre la contienda electoral? Sí, mira, nosotros tenemos una posición muy clara. El problema de Javier Milei en realidad es que para él los derechos que tenemos los trabajadores de reparto hoy es lo que él querría aplicar para todos los trabajadores de la Argentina. Y eso nos parece nefasto. Nosotros del sindicato justamente al revés, queremos pelear por plenos derechos para los trabajadores de reparto y el conjunto de los trabajadores. Los convenios que se organizan en el sindicato tienen eso en la mira. El discurso de Javier Milei es más bien un discurso individualista, una idea de salvate solo, sálvese quien pueda, digamos. Nosotros del sindicato buscamos construir una mirada opuesta, de que los trabajadores nos salvamos no cada uno por su lado, sino al revés, con organización colectiva, y así se logra el progreso. El progreso los trabajadores no lo logramos solos con la empresa, pedaleando 100 horas por semana, que eso es absolutamente imposible y es una garantía de tener accidentes, sino al contrario, el progreso lo vamos a tener cuando logremos organizarnos y arrancar de la empresa los derechos que nos corresponden. En ese sentido, bueno, nuestra forma de ver el mundo y de ver la pelea por mejorar la situación de los trabajadores es absolutamente distinta de la de Javier Milei, aunque como te decía, tampoco tenemos ninguna confianza en ninguna propuesta de Sergio Massa, porque de hecho este es el gobierno que todavía no reconoció el sindicato, que está a tiempo de hacerlo, pero aún no lo ha hecho. Ramiro, te agradezco por tu tiempo y espero que puedan resolver no solamente lo del sindicato, sino sobre todo la situación irregular de estos 60.000 trabajadores que reparten a través de las aplicaciones y que también el gobierno tome nota de algunas flexibilidades que está teniendo con las empresas que dan este servicio aquí en el país. Vale, bueno, te agradezco mucho y cualquier cosa estamos en contacto. Ramiro Manini, él es asesor legal del CITRARREP, el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación de la Argentina, pasó por 14 bis.